Una vez descubiertos los púlsares, la primera pregunta es ¿y qué son? ¿Verdad? ¿Qué tipo de objeto puede producir estos pulsos? ¿Y cuál es el mecanismo físico, ¿verdad? Que ese objeto emplea, si podemos decir, para generar estos pulsos. Pues los astrónomos estudiaron tres posibles mecanismos para producir los pulsos. El primero es la pulsación o el cambio en el radio de una estrella. ¿Verdad? Si uno cambia el radio de una estrella, puede producir cambios en la luminosidad, cambios en la intensidad de la radiación que nos llega y de esa manera producir variaciones que sean periódicas. Otro sería movimiento orbital. Si tenemos objetos que están, ¿verdad?, formando, digamos, una binaria, pues puede haber eclipses y puede haber variaciones entonces en intensidad. Y esto pues podría explicar, ¿verdad?, esta producción de pulsos. Otro sería un objeto que esté en rotación. La rotación es un fenómeno, ¿verdad?, periódico, así que también se considera. En cuanto a los objetos que podrían utilizar, ¿verdad?, alguna de estos tres mecanismos, se consideraron tres. Las estrellas normales, enanas blancas y estrellas de neutrones. Y ver estos objetos y estos mecanismos, cuál combinación podría resultar, ¿verdad?, como un modelo bastante interesante para explicar estos pulsos. Luego de el análisis de todas esas posibilidades, el modelo de pulsar que es usado hoy día es una estrella de neutrones en rotación. Y el motivo de este video es explicar más o menos, ¿verdad?, cuál es el mecanismo por el cual se emiten esos pulsos. Al describir la emisión de radiación de los púlsares, se utiliza la analogía de un faro. Y la luz de un faro siempre está encendida, pero podemos verla cuando el haz de luz apunta en nuestra dirección. Y visto desde un punto fijo, observamos la luz, ¿verdad?, de ese faro cambiar de intensidad, de ir desde cero hasta cierta intensidad máxima y disminuir. Yo le llamo a eso parpadeo, ¿verdad? Vemos la luz parpadear brevemente una vez por ciclo, una vez por cada rotación de ese mecanismo que tiene el faro para rotar esa lámpara. Pues por un breve instante esa luz nos llega y la podemos ver, pero el resto del tiempo pues no la veríamos. Y esto crea ese patrón de pulsos. Pues esta es la analogía, ¿verdad?, a lo que sería el mecanismo por el cual solamente vemos pulsos en ciertos, ¿verdad?, pulsos de radiación en unos momentos y en otros momentos no nos llega. Aquí vemos el faro, la luz, y nos podemos imaginar entonces a una estrella de neutrones que está rotando, que está emitiendo radiación, pero es en esta forma. Así que esto básicamente es lo que se propone. En este modelo hay una región de emisión, o hotspot, como se le llama en inglés, un punto caliente, que está en la superficie o cerca de ella, en la estrella. Y ese hotspot o punto caliente produce un haz de radiación análogo al haz de luz que produce el faro, la lámpara en el faro. Así que al lado derecho tenemos un diagrama donde tenemos la estrella de neutrones, aquí en el centro. Esto indica que hay una rotación en esa estrella de neutrones, o sea, está rotando sobre su eje. Tenemos la presencia de un campo magnético y
se emite radiación a lo largo de estas direcciones. Bien, y ese es el efecto de faro que observamos. Así que básicamente este es el esquema o modelo, ¿verdad?, que se utiliza para describir un pulsar. Si nosotros estamos en una posición, ¿verdad?, donde este haz apunta en nuestra dirección, pues entonces vamos a ver la radiación. Pero la vamos a ver mientras es este cono, ¿verdad?, esta parte, si estamos en esa dirección. Cuando pasa, ahí vemos, ¿verdad?, el pulso, pero una vez ya pasa esa zona donde se está emitiendo, pues dejamos de ver la radiación. El mecanismo de emisión está asociado al campo magnético de la estrella de neutrones. Y el eje magnético generalmente no está alineado con el eje de rotación, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en esta imagen. El eje magnético sería el eje de simetría de ese campo magnético, que voy a tratar aquí de dibujarlo. Y la radiación se emite a lo largo de ese eje magnético. Que he trazado aquí en líneas entrecortadas. Así que este sería lo que conocemos como el eje magnético. Note que ese eje magnético no está orientado generalmente con el eje de rotación, que está en esta dirección. Si el haz de radiación es colimado a lo largo del eje magnético, ¿verdad?, como se indica en la figura, con estos conitos así que están alineados con esa dirección, lo observaremos cuando el haz de radiación apunte en nuestra dirección. Podríamos ver hasta 2 pulsos si ambos polos pasan por nuestra línea de visión, ¿verdad? Si estamos como en este diagrama y la estrella está rotando, en un momento vamos a ver este lado y a la mitad del periodo vamos a ver este otro y por lo tanto vamos a ver 2 pulsos. Y de acuerdo al ángulo de inclinación podemos ver este pulso y parte de este, y eso podría explicar el interpulso que se ve en algunos de los púlsares. Así que este modelo pues permite explicar varias cosas que observamos en los púlsares. Si ahora hablamos un poquito del mecanismo, ese mecanismo envuelve la rotación y el campo magnético intenso de la estrella de neutrones. Y se teoriza que cerca de la superficie el campo magnético cambia rápidamente. Estamos hablando de una estrella, ¿verdad?, con un campo intenso y una rotación bien grande. Y esto hace que ese campo magnético percibido por alguien en la superficie pues esté cambiando rápidamente. Hay una ley de electromagnetismo que es llamada la ley de Faraday, que estudiamos en el segundo curso de física introductoria, que nos dice que un campo magnético que cambia con el tiempo genera un campo eléctrico. Así que si ese campo magnético está cambiando rápidamente, esto genera un campo eléctrico. Y sabemos por estudios también en ese curso, ¿verdad?, de electricidad y magnetismo, que los campos eléctricos pueden acelerar partículas cargadas. Y dado que ese cambio de campo magnético es rápido, se espera que el campo eléctrico generado tenga una magnitud bastante grande y esto hace que pueda acelerar partículas cargadas hasta altas energías. Estas partículas luego se mueven en espiral alrededor de las líneas de campo magnético, emitiendo radiación de sincrotrón. Y
ese es el tipo de radiación que nos llega, ¿verdad? Eso es lo que define, o eso es la radiación que se emite en ese cono, ¿verdad? Preferencial que está colimado, ¿verdad? A lo largo del eje magnético, y que si nosotros tenemos la suerte de estar en algún momento eh, por donde pasa ese cono, pues entonces podemos observar este pulsar. Así que la de radiación traza un cono en el cielo. Si el observador no está en ese cono, no podrá observar el pulsar. O sea que si estamos en una posición donde el cono de radiación ¿verdad?, no pasa, pues no vemos el pulsar. El hecho de que esa radiación esté colimada, ¿verdad?, que esté emitida bien cercana a este eje magnético, hace que no todos los observadores, si los distribuimos, ¿verdad?, de forma uniforme alrededor del pulsar, lo puedan ver. Debido a esto se calcula que podríamos ver 20% de los pulsares que hay en nuestra galaxia. Así que a juzgar por los pulsares que vemos, eso implica que nuestra galaxia contiene un enorme número de estos objetos ¿verdad?, celestes. Hoy en día, si uno revisa, ¿verdad?, el conteo, se conocen más de 2000 de estos objetos, y se estima que nuestra galaxia podría contener más de 200.000 de estos objetos. Bien, así que hay muchísimos de ellos, pero uno que es estudiado grandemente, el que es más estudiado, se encuentra en el centro de una nebulosa que le conocemos como la nebulosa de Cangrejo. La emisión por la supernova, o el remanente de supernova, debemos decir, por el remanente de la supernova, es tipo sincrotrón. La pérdida de energía por este tipo de emisión es grande, lo que implica que la nebulosa debería tener menos intensidad de radiación hoy en día de lo que se observa. Así que algo está reemplazando la energía que se va perdiendo, ¿verdad? Y por lo tanto se mantiene más o menos, ¿verdad? Aquí debería decir la energía que se pierde o se emite. Y debe haber algún objeto que está, o algo, un fenómeno físico que está reemplazando esa energía. Y la cantidad de energía emitida, ¿verdad?, es grandísima, es cerca de 3 por 10 a la 38 ergios cada segundo, y eso equivale a 10 a las 5 veces la luminosidad del Sol. Es como si fuera 10 a las 5 soles emitiendo. Cuando uno estudia este remanente de supernova, encuentra que hay un pulsar en el centro de esa nebulosa que tiene un periodo de 0.033 segundos. Y este pulsar se teoriza que es el que reemplaza la energía que se pierde en la nebulosa, y por eso se ha mantenido con ese brillo durante tanto tiempo.